Consulto el reloj, veo que son las 9:05 y esto marca el tema central de hoy, que vamos a tocar con dos expertos en la lectura diaria del país y también del mundo, porque ahora ya no solo se puede uno concentrar en Guatemala, las cosas que pasan fuera del país también influyen. Y bueno, después de Semana Santa viene para muchos ya la parte seria del año, ya no se está pensando en esa vacación, o en ese veraneo, en esas procesiones, ya se está pensando en otra cosa, se está pensando en lo que resta del año y cómo se van a encarar todos los temas cruciales, que bueno, en este caso son varios, uno de ellos, por ejemplo, la elección de Cortes, entre otros. Así que bueno, aquí me acompañan el licenciado Aníbal García, fue diputado y también candidato presidencial, y Héctor Pérez Rojas, es analista, estratega en crisis y campañas políticas y también fue diputado. Ambos, gracias por estar acá. Y empiezo con el licenciado García. Licenciado García, vamos a una generalidad. Esto que acabo de mencionar, ahora viene la parte más seria del año, ¿eso se puede visualizar de esa manera? ¿Qué piensa usted? Buenos días. Sí, buenos días, Felipe, buenos días, Héctor, buenos días a la audiencia. Sí, no cabe duda que estamos llegando a una etapa en donde prácticamente ahorita empieza a, por decirlo así, a dejarse de lado ese beneficio de la duda que muchas veces se otorga a cualquier tipo de gobernante, ya sea en una municipalidad, en un congreso o en cualquier institución, ya no digamos al presidente de la República. Y llegamos a una etapa en donde ya queremos ver exactamente de qué se trata la primavera democrática que se ofreció. Evidentemente hay una frase en política que dice que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Y esto se aplica muchas veces a estos escenarios políticos que vivimos en Guatemala, porque al final de cuentas no podemos dejar de lado que habíamos quienes considerábamos que después de 70 años de una misma forma de gobierno, de un mismo estilo de gobierno, evidentemente lo que aspirábamos, aún reconociendo las dificultades reales para eso, una posición revolucionaria, por decirlo así. ¿A qué se refiere con revolucionaria? Porque eso abarca a revisión de cosas a fondo, es decir, a ir a la radicalidad del problema. Y evidentemente habían otros que decían eso es crearse demasiadas expectativas, porque dadas las circunstancias, lo que se puede hacer es convivir con el modelo, ver si se hace algo en la lucha en contra de la corrupción, ver si se logra aprobar algunas leyes en el Congreso de la República, sentar las bases quizás para que un gobierno no tenga este desasosiego político que ha tenido el gobierno del presidente Arévalo y del partido Semilla y de los diputados en el Congreso de la República, pero creo que ya ese momento de despejar de qué se trata este barco, de qué se trata este proyecto, llega justo en este momento a partir de este mes, y creo, sin lugar a equivocarme, que la gran mayoría de la población está empezando a tener dudas en cuanto a ese proyecto que yo le denomino proyecto revolucionario, que yo, pues, siendo una persona de izquierda que ha luchado por la transformación radical de este país y que de verdad sintió pero una profunda esperanza con el arribo de un gobierno como este, porque siempre se luchó y nunca se logró, evidentemente quisiera ver que se tomara ese camino de la transformación profunda. Pero a la vista de lo que estoy viendo, creo que el camino es el otro. Pareciera ser como que se ha elegido un camino de convivencia, de ir caminando y sorteando las pequeñas olas que hayan o grandes olas, y desgraciadamente veo una sintomatología que nos dice que este va a ser un gobierno así sí mucho reformista, pero no un gobierno de transformaciones radicales. Muchos decían, precisamente, escribían las posibilidades, antes de que tomara posesión el presidente Arévalo, de que en realidad su gran posibilidad era ser un gobierno de transición. En este caso, le pregunto al licenciado Pérez Rojas lo siguiente: ¿usted cree que va a ser un gobierno de grandes transformaciones o un gobierno que va a ser
las transformaciones posibles. Buenos días. Buenos días, Felipe, Aníbal, es un gusto de verdad compartir con ustedes. Qué bueno que volvemos a la radio después de una Semana Santa en la que, gracias a Dios, la mayor cantidad de gente pues retornó a sus casas de manera bien. A ver, sencillamente lo que hemos estado viendo venimos de un proceso eleccionario en el que fue bastante accidentado, pero al final de cuentas lo que tenemos ya es un gobierno y un proceso diferente. Y todos los guatemaltecos lo que esperábamos era algo así, que fuera diferente. Lo único que todavía no, por lo menos este servidor tuyo no tiene claro, es cuál es la hoja de ruta, cuál es la agenda y cuál es la estrategia que van a seguir. Y voy a empezar por algunos, digamos, términos como el Congreso de la República, que está siendo muy trillado, porque a la larga lo que cambiamos es casi todo. Habíamos cambiado cortes, se cambia el Ejecutivo, se cambia el Congreso. That's only. No podíamos haber salido a cosas de las cuales voy a ir hablando después, a pedir ayuda ahora para que nos vengan a corregir todo. Eso da una muestra de bastante incapacidad. Pero en la otra, como no había un programa de gobierno tan preestablecido, que no fue muy divulgado, lo único con lo que los guatemaltecos contábamos de momento era con el plan de los 100 días. Y los 100 días, Luis Felipe, se están terminando. Y los guatemaltecos no vemos que las cosas nos cambien. Y hoy voy a poner el ejemplo de los INAPRESE. Yo tuve la oportunidad de conocer bastante de lo que ya conozco de este bello país durante la Semana Santa. En los INAPRESE lo más lucido y efectivo eran los destacamentos que pusieron todas las brigadas de cada uno de los lugares. Todo lo demás marcaba muchísimo desorden y se veía que quien establecía la regularidad y el orden, que ha pasado durante mucho, no es esta la única vez, es la presentación que tuvo el Ministerio de la Defensa en todas sus unidades durante ese tema. Pero la otra es que hemos seguido viendo dentro del aspecto político, y voy a regresarme a una parte que pues con Aníbal compartimos parte de esos términos en el Congreso de la República y quisiera recalcar. El 25, que fue el lunes recién pasado, debieron asumir los nuevos relatores contra la tortura. Y ya habían ternas selectas dentro de la Comisión de Derechos Humanos y, señores, otra vez se volvieron a pasar por el arco de triunfo la temporalidad. Ya debiera estarse haciendo la convocatoria para los términos de la elección de la Defensoría Pública Penal. Tampoco se ha hecho. El 14 deben hacer la convocatoria para elecciones de Corte Suprema de Justicia y Salas, que es la joya de la corona durante este año. Pero además hemos tenido elecciones como la Junta Monetaria, digamos que ha sido pausada o por lo menos retenida, de la cual estoy seguro en esta semana tenemos elección de Junta Monetaria. Y tenemos gente como Conamigua, que aunque ahí están designados, pareciera que otra vez no nos es grato y mejor los vamos a cambiar y entonces tampoco los juramentan. Pero así nos hemos venido con otro sinfín de cosas que al país lo que le sigue desmoronando es la institucionalidad. Y nos venimos a hacer cosas que durante mucho tiempo venimos y reformamos y modificamos. Si bien lo dijo Aníbal, de verdad seguimos con un mismo modelo. No queremos entrarles a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. La CAME está haciendo su trabajo, eso va a tener que llegar a la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso. Es ahí donde se hace ese término de reformas y otra vez casuísticamente queremos modificar la ley de elección de gobernadores. Miren el lío en el que nos metimos, indistintamente de quiénes sean, cada quien quiere hacer un acomodo de las instancias del país. Los partidos políticos, vaya si no nos dejan mucho que desear, dejaron de ser instituciones y van a términos de partidos políticos, partidos, la gran mayoría. Y en el poco del qué hacer, el país está sumergido en algo que se escaseó, tal cual nos está pasando con el tema del agua, de la cual ya voy a hablar más adelante, pero se llama liderazgo. En el país eso se está quedando como un verdadero rezago. Ya no hay gente que marque rutas, que defina acciones y que concrete posiciones. Al día de hoy vemos en el Congreso, yo tengo que decirlo, creo que van 10 puntos resolutivos. Aplaudo el de la nominación de nuestra cantante, mamás, esta niña Moreno, Gaby Moreno. Algunos otros, como el de pedir que se actúe de manera coherente en el gobierno y que se agilicen actividades. El hallazgo del anexo en la oficina. A ver, si queremos hablar de eso, si alguien conoce de ese tema, es tu servidor. Yo trabajé un año como asesor, el único que he trabajado en el Congreso de la República, de uno de los vicepresidentes del Congreso, y tuve la oportunidad de tener todos los hallazgos.
el tema del búnker, para quienes estuvimos ahí, Aníbal estaba en esa legislatura, ese era un espacio que se tenía asignado en ese entonces a la seguridad del Congreso. Ahí no existía ese tal búnker, eso es mentira, eso no existía. Y ahí lo que había era un pasillo que se usaba para asesores de presidencia al final. Y eso, lo que hicieron fue poner esa estructura en madera que está puesta ahí. Llena de gavetas. Claro, así es. Y que cualquiera puede decirnos que está ahí, si se alteró en algo la línea del patrimonio cultural, no. La estructura del edificio no se modificó en nada, y no tocaron ni un ladrillo. Y si alguien hizo y quiso hacer modificaciones en ese Congreso, fue tu servidor. Y en ese entonces, a solicitud de la legislatura del presidente Morales y después con el presidente Jorge Méndez, tratamos de ver cómo se modificaba y se cambiaba la estructura de la Larrazábal. Y pasaron muchísimos años para que se convirtiera, que el IDAE lo hiciera. Todavía dejé modificado la remodelación, la reestructuración y recuperación de las pinturas de los techos de las vicepresidencias del Congreso, lo cual en ese entonces también existía la primera secretaría, y costó un triunfo hacerlas. Pero más allá de esos términos que son coyunturales y que por supuesto que le ponen bastante salsa a los tacos, y hay algunas otras que pueden hacerse. Yo les perdón que le turbe, yo hablo de las gavetas porque, bueno, hablemos de cosas que podrían. No, pero es que pareciera malicioso, Luis Felipe, con todo respeto, si gaveta. No es que sea malicioso, es que ahí hay una placa que puso el presidente Alan Rodríguez. Así es. Esa placa y esas gavetas a uno le sugieren cosas. ¿Qué le sugiere a usted, licenciado García, con su experiencia legislativa? Bueno, yo sí no tuve acceso a esos recintos sagrados de las juntas directivas. Recuérdese que yo fui diputado de minorías y finalmente diputado independiente. El licenciado Pérez Rojas dice que no se movió ni un ladrillo, lo cual eso es un aspecto. Fíjese que qué interesante, porque justamente la ley en contra para la protección del patrimonio cultural de la nación habla definitivamente de un delito que se llama depredación del patrimonio cultural, que es uno de los delitos de los que están acusando a la gente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que yo ahí soy abogado defensor de 3 personas. Sin embargo, es el mismo caso, por ejemplo, ¿verdad? Aunque aquí sí es evidente que se alteró el conjunto monumental del Congreso, porque es un solo conjunto. Pero que lo interrumpa, licenciado. Es que cuando decía el licenciado Pérez Rojas que era, digamos, maliciosa mi pregunta, yo solo quiero ser claro. Yo lo que quiero llegar es, no han cambiado las cosas, pero en el Congreso, ¿ustedes creen que se están dando las prácticas de antes o no? No, yo creo que hay que tener mucho cuidado al hacer ese tipo de valoraciones. Sin embargo, es que voy otra vez al fondo del planteamiento inicial que hice. Si no hay cambios radicales, si no vamos a la raíz de los problemas, si no existe liderazgo, en eso estoy de acuerdo con Héctor, que encabece las profundas reformas que la sociedad demanda, es muy probable que esas prácticas puedan ser permitidas. Menciona un cambio radical que usted cree que ya pudo haberse hecho evidente en estos casi 100 días de gobierno. Por ejemplo, ellos tuvieron tiempo incluso para aprobar por mayoría calificada unas reformas fundamentales a la ley de comisiones de postulación, que por ahí está clarísimo qué es lo que hay que reformar, y no lo hicieron. Se pasó el tiempo y vamos a elección de cortes y de salas de apelaciones con lo que hay ahorita. Pero ahorita es imposible. ¿Y ese es el tema del año para usted, licenciado Pérez Rojas? Pues debiera de ser. Pues imagínense el nivel de preocupación que tiene para los guatemaltecos, que hemos decidido, yo también lo creo, que el sistema de justicia que tenemos no es un buen tema de justicia en el país. Pero ahí está, sí, ya pusimos cortes que debieran de terminar muy, muy pronto. Y aquí hay un atenuante mayor. Y miren, si lo revisamos hoy, quienes hemos visto redes, hay un término en proceso legal como creo que son 5 universidades, que imagínense que si 5 privadas no vayan a estar en el término de comisiones de postulación, las cuales fueron modificadas a través de una instancia que pasó en el 2007-2008, en ese entonces muy efusivamente, porque había un sector externo de la población que decidía que había que reformar las comisiones. Luego entramos en ese proceso y teníamos representantes decanos de las universidades, en las cuales la facultad de esas universidades no tenían ni un estudiante.
O sea, realmente hemos ido haciendo modificaciones acorde a los términos en los que se está. Pero no voy a salirme de agenda y quisiera seguir retomando el tema de qué pasa en el Congreso. Miren, en el Congreso, más allá de esas trivialidades que se nos vienen dando, porque para mí eso es, ahí no hay ninguna otra vez, y por supuesto que aquí hay que respetar el debido proceso, la investigación y el derecho. Ojalá nos lleguen a decir qué realmente es lo que pasaba en esos lugares. Pero en la otra, es tal el tema de preocupación para los guatemaltecos y para el propio presidente, que se va en uno de sus copiosos viajes, creo que ha hecho más al extranjero que los que ha hecho aquí al interno del país, y llega a Naciones Unidas y ahora a pedir una comisión de verificación del tema de elecciones. Señor presidente, usted es electo el presidente del Ejecutivo. Claro que es el presidente de la República y es preocupación de todos el venir sobre ese tema. Pero ese no es un tema de injerencia. Además, las elecciones de Corte Suprema de Justicia son elecciones colegiadas dentro de un término y un gremio que representa un proceso académico importantísimo para el país y que por supuesto necesita lo que Aníbal bien dijo, modificaciones dentro de ese término de comisiones de postulación. No las hicimos y entonces cada vez que algo no nos salga bien vamos a salir a pedirle al vecino que nos venga a resolver los problemas de la casa. Eso no está bien. Y por supuesto que soy un hombre esperanzador, optimista al 100 y quisiera y pido a Dios que las elecciones, a través de esa convocatoria que tiene que hacer el Congreso para comisiones de postulación, esté plagada de los mejores abogados y las mejores gentes del sector justicia para llegar a donde debemos estar. Y que los guatemaltecos efectivamente, eso que el presidente fue a solicitar allá, nos dediquemos a hacerlo nosotros de manera formal y que lo hagamos bien. Los guatemaltecos, si de algo hemos estado necesitados, es de tener confianza, credibilidad y certeza en todo, pero básicamente en el tema del sector justicia. No podemos pedir transformaciones estructurales en un país donde no respetamos el debido proceso, donde nos pasamos las leyes por el arco del triunfo, donde cada bien, sí, pero es que no estamos bien como estamos, sí, pero entonces cada vez que algo no esté bien, lo vamos a respetar, lo vamos a transgredir y lo vamos a modificar. Ahí está el tema presente del Ministerio Público. Miren, hace unos años, en el 2016, las reformas y las mejoras que se pidieron fue por proteger la figura de quien entonces era quien dirigía al Ministerio Público. Ahí están los resultados de lo que tenemos hoy. Y ahora, aunque quieran hacerse cambios, cualquier cosa, y pudiéramos calificarlo como quisiéramos todos. Pero las reformas, ¿a qué se refiere? Pero las reformas, ahí está. Quieren quitar a la señora fiscal y resulta que las leyes que se hicieron en ese entonces, porque aquí he oído participaciones de todos. ¿Es necesario retirar del... Yo no sé si es necesario o no, pero entonces modificamos el proceso para que no se hiciera, para que se respetara la institucionalidad. Y lo que seguimos haciendo hoy es no respetándola. Si es necesario ir a la pausa. A la pausa. Estoy de acuerdo con ustedes. 9:27, lunes de Pascua. Estamos encarando la parte del año que es la más seria, digamos, para cualquier gobierno, sobre todo un gobierno que empieza. Aquí lo hacemos en cuanto a análisis con Aníbal García y Héctor Pérez Rojas. Aníbal García fue diputado, también fue candidato presidencial. Héctor Pérez Rojas fue diputado, es analista y es estratega en crisis y campañas políticas. Y hemos estado hablando de lo que sí, de lo que no. Se mencionaron los viajes del presidente en el bloque anterior. Le toca al licenciado García la palabra. Licenciado, estos viajes, el de Europa primero, el de Estados Unidos después, ¿usted los ve con malos ojos? En esencia no. Yo creo que no es malo que el presidente de la República tenga un abanico de relaciones internacionales amplias y abiertas y transparentes con objetivos concretos. Se lo pregunto sobre todo en comparación de cómo estábamos con el gobierno anterior en la comunidad internacional. Al final de cuentas, todos los presidentes han salido a visitar a X o Y ciudadano, pero presidente u organismo internacional. Me parece que lo que es relevante en este caso de la labor del presidente es que definitivamente está tratando de abrirse un campo que ha sido hostil, por decirlo así, al gobierno de la República en virtud de todo lo que aconteció para que ellos llegaran al poder, o en ese tránsito de llegar al poder. Y me parece que es importantísimo. Sin embargo, yo sí creo también compartir una
digamos, compartir el comentario de Héctor en cuanto a que poner en manos de la OEA, por ejemplo, el tema de la justicia en Guatemala se me hace realmente algo infantil. Y digo infantil porque al final de cuentas quien va a decidir la elección de cortes en Guatemala, de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, es el gremio de abogados. Y la mala noticia es que los colegas abogados, así venga el Papa a decirles que se porten bien, no se van a portar bien. Simple y sencillamente porque este es un juego de intereses corporativos de grandes consorcios económicos que quieren tener su cuota en la justicia, de intereses corporativos de sectores vinculados con la corrupción que quieren tener su cuota en la justicia, de intereses políticos que quieren también tener su parte en el sistema de justicia. Y por eso es que yo lamento que no, a esta fecha, no he escuchado que el presidente de la República, por ejemplo, plantee la necesidad de un comisionado para la reforma política del Estado en Guatemala. Esa ha sido una demanda de la sociedad guatemalteca. Es una demanda de la sociedad guatemalteca. La reforma política es la llave que nos tiene que llevar a sentar las bases. Que eso pasa por la reforma electoral, por ejemplo. Pero eso es parte es la reforma electoral, es la reforma a las comisiones de postulación, es sacar de una vez por todas al colegio, al colegio de abogados, a las universidades, a las facultades de derecho. De las que ambos hablaban en el primer bloque. Pero entonces, ir a pedirle a un organismo internacional que venga a fiscalizar en estas circunstancias cuál va a ser el resultado de la Comisión de Elecciones de Cortes, me parece realmente un poco digamos, infantil, porque al final de cuentas el problema es aquí adentro. Y en ese sentido termino con esto. Ya ahorita, a nivel nacional, grupos conocidos del Colegio de Abogados están haciendo su labor de proselitismo. Están haciendo su trabajo utilizando las estructuras del Estado, utilizando las estructuras gremiales, utilizando cuanta institución puedan utilizar, incluidas las instituciones académicas, y es imposible que los buenos abogados, que la gente honesta de izquierda, de derecha, del centro, lo que sea, no pueda darse la mano y pueda elaborar un proyecto común. El corazón de la democracia, de la República, del Estado de Derecho, es el sistema de justicia. Se vale que en el Congreso de la República haya negociaciones de cualquier tipo, porque ese es un centro y epicentro de la política. Acuerdos. Se vale de los acuerdos políticos, y hay que aceptar que Semilla llega con 23 diputados y eso le obliga a discutir y a negociar. Se vale incluso que el presidente de la República haya consentido nombramientos que no nos gustan y que son cuestionables, porque está en una maraña en donde él no tiene el poder suficiente para decir, quiero optar por esto. Pero por Dios santo, que no vayan a echar a la borda esta oportunidad que se tiene ahorita de transformar el sistema de justicia, que a la larga yo sí creo que es la madre de todas las batallas en este año. La madre de todas las batallas, muchos dicen que es otra, pero está vinculada. En todo caso, licenciado Pérez Rojas, si no es pidiendo una comisión en la Organización de Estados Americanos para que le dé seguimiento al tema de la justicia en Guatemala, de la renovación de cortes, ¿qué tendría que hacer, al final de cuentas, el gobierno, el Congreso, para mejorar eso? Modificaciones. ¿Qué tipo modificaciones a nuestras leyes? Y por eso aducíamos a la ley de comisiones de postulación. ¿Qué hay que hacer? Miren, ahí definimos quiénes eran los entes que pueden ser que pueden elegir. ¿Y por qué no podemos modificar esas instancias? Lo que seguimos marcando con esto, Luis Felipe, y voy a meterme en un tema que sé que a mucha gente no le agrada, pero que yo comparto y que yo sí defiendo mis ideas, es incapacidad. Miren, la institucionalidad de este país, y voy a referirme a uno de los entes que estuvo bajo las trivialidades de las inconveniencias legales en el país, Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, a quien respeto, a sus 5 magistrados titulares, a quienes conozco, los magistrados suplentes, realmente nos dio la garantía, nos dio la confianza, la credibilidad, la certeza que los guatemaltecos necesitamos para que ese proceso hubiera tenido 0 dudas. Y no estoy diciendo que haya habido alguna, no, 0 dudas. La verdad es que no. Fuimos manejados por un término de descartes, descalificaciones, modificaciones, y al final de cuentas llegamos a las elecciones como nos tocó. Pero ahí está, y todos
decididos a que había que respetar la voluntad del pueblo y que hubiera un proceso de transición, y ahí está. De los viajes del presidente y de los público no quería. Yo no sé quiénes no, pero dentro de la responsabilidad ciudadana hay un montón de guatemaltecos, todos, algunos desde estas tribunas y estos micrófonos defendiendo que esas partes se cumplieran. Pero hubo otra vez un término. Por eso los viajes del presidente. El presidente tenía que ir a elegir a quienes ayudaron que ese proceso se llevara a cabo. Bueno, pregunta. De ese transicional. Llegar al 14, 15 de enero sin el apoyo de la Probablemente no. Pero es un término en el que la incapacidad de haber logrado acuerdos, manejos y gobernanza para que nos diera ese espacio de transición, que fue durante un rango de 6 meses, Luis Felipe. Es que en 6 meses nos dedicamos al tema de la confrontación, del término de meternos a miren, pongamos mesas de diálogo en este país. Cada vez que ponemos una mesa es para retardar los acuerdos y las decisiones que ya se tenían. Los famosos comisionados a los que hacía alusión mi estimado Aníbal, miren, comisionado es que para esos una reforma. Sí, pero esos no aparecen en ningún lado y nos han quedado después unos cascarones de trivialidades, de burocracia que después no logramos desenmarañar. Y díganme uno que haya habido que nos haya ayudado en un término como este. Y yo sí recuerdo que hubo el señor Whitbeck, hoy su hijo, por supuesto, ahí dirige el INGUAT. Pero Harris sí se dedicó a hacer todos aquellos famosos polos de desarrollo. Ahí tenemos la Nueva Iztahuacán, varios de los que se modificaron para hacer esos temas, pero en el resto es gente que está por encima de la estructura. Eso era como haber puesto el centro de gobierno y el comisionado que tuvimos en el centro de gobierno en el gobierno anterior. Si el que tiene que responder, quien tiene que dar vistas sobre esos términos son los ministros, aquellas gentes que bajo la estructura del Estado tienen una comisión que nos permita a todos decir que esos 20 años a quienes son funcionarios o a quienes pueden ser funcionarios les cuesta el llegar al cargo que tienen. El comisionado no, tiene la responsabilidad casi como cuando estuvimos en el Congreso, de dicción, de opinión y de condición. Se van, hacen lo que se les da la gana, y si no, acordémonos del comisionado por el tema de COVID. Miren, muy respetado, muy lo que sepa. ¿Y qué pasó con las vacunas? Pero que eso no era parte de su responsabilidad. ¿Y entonces cuál era? O sea, todos esos tipos de designaciones que vienen, claro, la voluntad, la visión y la condición es de que sean para ser provechosos y para reorientar esas formas de desviación que hemos tenido dentro del proceso. Pero en este país lo que tenemos que respetar es por lo que hemos peleado: la constitucionalidad y la institucionalidad. Y eso si no lo hemos pasado por el arco del triunfo todos. Bueno, vamos a una pregunta. Y si no, miren, ahí una manifestación, y resulta que el gobernador, o sea, yo entiendo que este es un gobierno diferente, pero ¿qué hacía el gobernador de Guatemala metido ahí viendo que los policías pintaran caritas? Y después que al final del tema, porque yo verifiqué y monitoreé y tengo un montón de amigos que son respetables y muy honorables ahí en la Betania. En la tarde 0 convocatoria, en la noche porque ya llevaron música y sonido, llegó un montón. Después dentro de ese caos, porque no cerraron el paso, y eso hay que agradecérselos. Dejaron un carril, pero en la noche había que pagar si se quería pasar. Precisamente en estos términos en los que estamos llevando la conversación, hay una pregunta que no deja de ser una pregunta difícil, creo, para el licenciado García, que ha sido candidato presidencial. Digamos que usted hubiese llegado al poder, ¿cómo hubiera tratado diferente el tema de la fiscal general, que es a lo que muchos llaman la madre de todas las batallas? Bueno, en realidad el tema de la fiscal general es un tema complejo, porque al final de cuentas tenemos una norma constitucional que claramente establece un procedimiento para la destitución del fiscal general, y tenemos una norma ordinaria, que es la ley orgánica del organismo del Ministerio Público. ¿Cuál pesa más? Desde el punto de vista estrictamente de la jerarquía de las normas, evidentemente la Constitución Política de la República. Sin embargo, el problema es que hay una norma vigente de carácter ordinario que, si bien es cierto, se enfrenta a la Constitución, a quien corresponde declarar que ese enfrentamiento es inválido y por lo tanto quitarle fuerza legal es a la Corte de Constitucionalidad o al Congreso de la República, reformando la ley a los efectos de que se respete el precepto constitucional. En ese sentido, yo creo que una prueba de fuego para el Congreso sería justamente esa, que el Congreso de la República pueda hacer esa reforma
Que estoy de acuerdo, no deben ser reformas casuísticas, estoy de acuerdo, no deben emitirse normas con dedicatoria. Por supuesto, pero en estas circunstancias lo que me está preguntando usted es una salida. Y yo lo que le digo, yo hubiese pedido al Congreso de la República unificar esfuerzos para poder hacer esa reforma, pero yo sí creo que tenemos que llegar al fondo del asunto. Lo que necesitamos es una reforma política profunda, entendiendo esto por reforma constitucional. Es que yo creo que el tema es que en este caso Héctor está visualizando una reforma política sin reforma constitucional, y desde hace mucho tiempo es evidente que el modelo de república en Guatemala está agotado, que la institucionalidad está agotada. ¿Cómo vamos a seguir eligiendo al Contralor de la República en el Congreso, por ejemplo? Es que de veras es un sinsentido. Antes de ir a la pausa, licenciado Pérez Rojas, usted si hubiera llegado a la presidencia, ¿cómo hubiera tratado el tema de la fiscal general? Yo, sí, respetando la ley. Miren, aquí hablamos que 23 diputados logró ahorita el movimiento Semilla. Los dos últimos gobiernos, uno entró con 17, el otro con 11. ¿Y qué pasó después? Que es que lo que usted tiene que conseguir son acuerdos, que esos no fueron después? Correctos o buenos. No, mire, patrón, a mí, en este tipo de temas hay que ser de verdad bien formal y bien serio. ¿Qué es lo que uno hubiera esperado que se lograra ahorita? Una transformación seria. Quiero quitar a la fiscal, hubiera conseguido la modificación de la ley para que eso me lo permitiera. Pero esa ley que hoy protege al actual fiscal fue mandada, y algunos decían que hasta en otro idioma. O sea, ni siquiera fue manejada en los términos en los que estaba. Y uno de los parlamentarios muy conocido, alguien respetado, su nombre empezaba con M y su apellido conté una vez porque yo me presenté a ese mismo palco diplomático del Congreso. Se refiere a Mario Taracena. Y me decía, un buen amigo mío, por cierto, y venía de los respetables. Todos sabíamos su línea, su tendencia, pero sabíamos a dónde iban. Igual que le pasa al Patojo Arzú ahora en el Congreso, igual que tuvimos a un Baudilio Hechos, igual que tuvimos otro montón de gente que marcaban ruta. El problema es que hoy no la hay. Si yo hubiera llegado a la presidencia, ¿qué me tocaba? Venir y convencer a los diputados, pero para eso hay que tener argumento. Pero cuando decido que ya no habla, ahora hasta berrinches se hacen en los eventos públicos. ¿Dónde es posible que cuando los obligados a llamar a términos de unidad nacional o sus funcionarios vayan a demostrar si me paro del lado correcto, si le estoy dando la espalda o si no, para que se evidencie que sí estoy siendo respaldado por no? Y los entiendo, porque los que llegaron y dieron un abrazo, le sacaron la foto del abrazo, pues. Pero a la larga, aquí no es intentar quedar bien ni con el presidente ni con nadie. Aquí es quedar bien con los guatemaltecos, y los guatemaltecos, Luis Felipe, nos merecemos un montón de respeto y nos metemos en una acción. Por supuesto. La pausa, pero regresamos con más de esta charla. Estamos conversando acerca de lo que viene este año, del reto de un 2024 que para muchos de verdad lo dividen así, antes de Semana Santa, después de Semana Santa. Miren los 100 días de gobierno. Y esto estamos conversando con Aníbal García y con Héctor Pérez Rojas. Hay, por supuesto, muchos temas. El tema de la renovación de la justicia es algo que preocupa a muchísimos sectores. Porque a todos los sectores. Yo creo que en general ustedes lo dijeron, uno de ustedes dijo que era el corazón donde latía realmente la democracia. Bueno, sigamos entonces conversando sobre estos temas que preocupan y que inquietan. Le toca la palabra al licenciado García. Licenciado García, en el caso de que no cambie nada, digamos que se elija a Cortes como se supone que va a ocurrir, esto, ¿qué es lo que está de alguna manera anunciando? ¿Qué es lo peor y lo mejor que puede ocurrir si es que hay algo mejor? Bueno, es que otra vez voy sobre el planteamiento inicial que realicé. Ahorita, en este momento, el proceso de selección de nuevos magistrados de salas y magistrados de cortes va a ser bajo el modelo existente. Y nadie puede decir que esto va a cambiar en el término en que el Congreso de la República tiene que convocar y después en que se hagan las elecciones en el gremio de abogados y que se instale la comisión de postulación. Entonces, ese presupuesto es un presupuesto realmente difícil, complicado y riesgoso para la sociedad guatemalteca. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, hay 12 decanos encabezados por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala y todos los decanos
que ahorita de las universidades privadas que tienen la Facultad de Derecho y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es presidente de una de las comisiones. Hay 12 magistrados electos por la Corte Suprema de Justicia, 12 de apelaciones. Solo ahí ya estamos hablando de 24 postuladores, 25 postuladores. Y 12 que tiene que elegir el Colegio de Abogados. Entonces, no nos engañemos. Son los mismos grupos de poder los que van a tener cuota de decisión en ese proceso de designación de nuevos magistrados. Y por eso decía que los intereses gremiales, los intereses particulares, muy difícilmente cedan frente al interés general de la sociedad guatemalteca, que es tener abogados probos, abogados honestos, abogados comprometidos con la justicia, porque desgraciadamente el poder del dinero, el poder del clientelismo que se da en el Colegio de Abogados tiene muchas posibilidades de prevalecer. ¿Cuál es el único espacio en donde los abogados democráticos, llamémosle de esa forma, honestos o comprometidos con el Estado de Derecho, tienen posibilidades? Son las elecciones del Colegio de Abogados, que tiene que llevarse la elección de 12 postuladores, tanto para Corte Suprema como para Corte de Apelaciones. Entonces, hoy el panorama es realmente tenebroso, por ponerlo con un adjetivo realmente de miedo, porque el resultado va a ser el mismo. Y si las comisiones de postulación envían un listado al Congreso de la República, porque recuérdense que las comisiones envían un listado al Congreso, y si en el Congreso no prevalece el deseo de comprometerse con el país, sino prevalecen las antiguas prácticas, y ahí, aunque hayan algunos arrepentidos, de todos modos sus deudas con la justicia las tienen, y un montón, entonces ellos van a privilegiar magistrados a su modo, a efecto de que la justicia pues no sea tan mala con ellos. De lo general a lo particular, un oyente nuestro, Manuel Barrientos Zoom, nos escucha todos los días, manda mensajes, y voy a rescatar uno para la siguiente pregunta para el licenciado Pérez Rojas. Dice: ¿y el atentado que sufrió la fiscal del Ministerio Público la semana pasada, no lo van a tratar o van a guardar silencio como las autoridades del Ejecutivo y el Ministerio de Gobernación? Me refiero al atentado de la fiscal Miriam Arguero. Hay una causa trágica ahí. Esto en el contexto de lo que estamos hablando, ¿cómo lo ve usted? Este es un término, a ver, cuando venimos hablando de que lo que los guatemaltecos quisiéramos tener es cambios dentro de las percepciones de lo que está pasando en el gobierno, es que quisiéramos ver eso. O sea, que los términos de seguridad trabajaran en mejor materia, que no nos salgan diciendo, porque ahora resulta que miren, ya no vamos a... Pero voy a referirme a para después entrar con el término de obras. Efectivamente, nefasto, si fue a la fiscal, si hubiera sido a un funcionario de gobierno, si fuera sido un diputado, pero igual lo que le pasa a cualquier ciudadano en este país. Lo que quisiéramos, y no me van a decir, miren, no, eso lleva tiempo, pero si tenemos un ministro de Gobernación que es activo, que es proactivo, que está trabajando, que ya sabía a dónde iba, si él ya estuvo en un gobierno anterior, en el gobierno de la UNE, él ya fue ministro, y aquí nadie está cuestionando a las personas por las acciones de quiénes son o quiénes fueron. Lo que queremos son resultados. Y ese es un término, miren, para que la gente se grafique donde fue ese atentado, es la esquina entre la Reforma, un sector financiero del país y el Instituto de Seguridad Social que está en la zona 9. Ahí seguridad sí hay. Sí hay. Y aún así, los términos nos están pasando en el país, inclusive fueron modificados. Yo sé que eso no lo está queriendo sacar nadie ni comentar, pero el término... fueron gentes, me imagino, criminales disfrazados de policías. Bueno, pero iban con disfraz de policía. Lo que queremos es percepción, y que la gente crea que en los medios la gente no dice nada, o que quienes entrevistan no quieren decir nada. No, tan pecaminoso como que se lo hicieran a cualquiera. Y ahí le recuerdo a Raimundo y Medio Mundo, miren, cada vez que me preguntan cuáles son los términos que debieron haberse ya modificado en el país, el primero del que hablo es nutrición, el segundo es seguridad, después es salud, la economía. Nadie habla de que nos están subiendo los precios, de que nos van a elevar la luz, de que ya la gasolina está muy alta, que la canasta básica está imperdonable. Yo soy alguien que perdió a la esposa y que el supermercado le toca que ir a hacerlo
a uno o pasar al mercado, y cuando uno llega, miren, el término de la canasta básica, el término de la economía en el país es una tragedia, y sobre eso también pocos decimos mucho, pero sobre el tema de la seguridad... Solo un momento, vamos a ir a la hora y volvemos en un instante. Seguro, pero en esto sigo. Y le devuelvo la palabra en un momento. Aníbal García y Héctor Pérez Rojas, estamos así, en los últimos minutos de primera hora, pero yo lo interrumpí a usted. A ver, pero no. Usted estaba diciendo, hablando de la canasta básica y lo interrumpí. Así es. Miren, los términos de lo que los guatemaltecos estamos viendo, que esto se nos está yendo, y que el término de la economía. Y solo recuerdo dos cosas. Hablé de los 100 días, pero no quiero quitarme el término del programa. Hablé de los 100 días, y lo que hoy vemos es un montón de descontento porque las cosas no nos han cambiado. Y los guatemaltecos realmente lo que queremos... Acá en el programa dijo que por lo menos las carreteras en buenas condiciones antes de Semana Santa. Y aún así las cambiaron. Miren, me decepcioné. Yo había viajado hacía 10 días antes de la Semana Santa, y ahora que fui un montón de lo bachado, ya no estaba tan bien bachado. Sí entiendo que hay reformas y transformación. Yo conozco a la ministra, sé que están haciendo su mejor esfuerzo. Pero una de las cosas es, hasta para eso, encontró cosas que no habían y las descubrieron muy tarde. Si en cada una de las gavetas que abren encuentran una rata muerta, tienen mal olfato. Ya pasó mucho tiempo para que sigan encontrando ratas. Ya debieron haber hecho todo un proceso totalmente diferente. ¿De eso que acaba de decir el señor Pérez Rojas, licenciado García? Bueno, yo he insistido desde hace mucho tiempo de ratas. Que... No, pues es que ratas y ratones y tacuacines hay por todos lados. Y por eso desde hace ratos en este espacio... he dicho que lo que se necesita es un presidente extraordinario, ministros extraordinarios, acciones extraordinarias, porque a mí me parece que ya se están tardando otra vez esas denuncias de justamente si encontrar ratas, ratones y tacuacines, lo que sea, en una gaveta, pues obviamente eso hay que denunciarlo al Ministerio Público. Hay todo un historial de corrupción en una cantidad interminable de instituciones que hay que denunciar, que hay que poner en evidencia, y me parece que debe hacerse. En ese sentido, también reiterando el tema de la justicia, Felipe, y retomando el tema de la justicia, yo quisiera hacer un llamado a todo el gremio de abogados. Sé perfectamente que no todo está podrido en Dinamarca, como se dice comúnmente. Sé perfectamente que hay buenos jueces, que hay buenos fiscales, sé perfectamente que hay extraordinarios colegas abogados. ¿Qué no está podrido en Nicaragua? En Nicaragua, pero en Dinamarca. Ahí se hace podriana. No, yo creo que hay gente rescatable, pero debemos unificarnos, porque también es un absurdo creer que se va a lograr transformaciones si no hay un trabajo y un compromiso con el país. Yo esperaría, Felipe, y obviamente somos críticos con este esfuerzo gubernamental, y hay que entender que en mi caso eso no significa que esté recordando o añorando a los pícaros que nos han gobernado, para nada. Lo que yo estoy diciendo es de que necesitamos realmente acciones contundentes, y yo sigo pensando en que esa tercera primavera democrática no se puede quedar en una lucha en contra de la corrupción, que está bien, pues yo la aplaudo y soy de los primeros en aplaudir. Sin embargo, este país necesita reformas económicas y sociales profundas, necesita transformaciones de raíz e, insisto, una reforma política profunda, y no veo por dónde se visualice eso. De manera que yo sí estoy de los convencidos de que cuando Bolívar, por ejemplo, hizo aquel famoso juramento al Monte Sacro, en donde dijo estoy dispuesto a dar la vida para cambiar y para derrotar al Imperio Español, yo quisiera que existiera un liderazgo en Guatemala dentro de los dirigentes que están a cargo del país, que fueran capaces de hacer eso, de ponerse al frente de esa transformación profunda que el país demanda. Cerramos con usted, licenciado Pérez Rojas, nos quedan 30 segundos. A ver, a mí hay dos cosas que las palabras de Aníbal nunca me han gustado, pero no porque las diga Aníbal, sino porque así son. Yo no daría la vida por transformar cosas. Yo doy mi vida por cambiar cosas, y creo que eso es lo que debemos de seguir haciendo en este país. Soy un hombre de optimismo, un hombre de esperanza. Hay que defender la institucionalidad, hay que seguir siendo un hombre que respete y valore y evalúe
el Estado de Derecho, el debido proceso debe aparecer en este país. Tenemos temas tan grandes en Guatemala que venir, manejarlos, orientarlos y tratar de proporcionar algo para que eso sea cierto, debiera ser el trabajo de todos los guatemaltecos. Ese debiera ser el trabajo de día a día. Hay que soñar con una Guatemala diferente, pero hay que concretar en una Guatemala posible. Pues muchas gracias a ambos, tanto al licenciado Pérez Rojas como al licenciado García, por haber estado hoy aquí en la primera hora. Vamos a la pausa, regresamos.